Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros este cilindro. Es un cilindro que me ha llamado la atención, un cilindro TESA. Aparentemente es un T60, tiene solo 6 pernos, no hay ningún alojamiento más en los laterales por ninguna parte. Pero el rotor que lleva, ahora creo que no es de T60, que le han colocado el rotor de otro modelo. No soy capaz de identificar el modelo. Inicialmente pensé que sería un T60 con un rotor, con un bocallave diferente, personalizado para algún cerrajero o algo similar, pero estudiándolo un poco veo que hay una diferencia clara entre el acabado del cuerpo y el acabado del rotor. En cuanto a color, también veo que hay aquí un hueco lateral, al menos hay un alojamiento lateral. Eso en TESA no es nada habitual. También he visto que aquí arriba hay un alojamiento, vamos a ver, no sé si podré meter ahí, hay un alojamiento tan adelantado en TESA no es habitual, salvo en algunos modelos de TK100 que llevaban aquí un montón de alojamientos, no es habitual. TESA mantiene la mayor parte de sus modelos, yo creo que actualmente en todos, salvo el TK100, la distancia entre pernos de tal manera que se le podría colocar a un cuerpo de un T60 prácticamente el rotor de cualquier otro, de un TX, por supuesto de un T80, un TX80, un TX70, un T70, de un montón de cilindros. Me ha despertado mucha curiosidad el bocallave. Para los que no estáis familiarizados, el bocallave habitual de un T60 es este, con dos guardas muy altas y muy juntas alrededor de los pernos que lo ponen muy difícil y obligan a manejar una ganzúa, al menos a mí, una ganzúa muy pequeña como esta de aquí. Aquí tenemos muchísimo más espacio, eso en teoría nos lo pone más fácil. En la práctica lo he ganzuado una vez y he podido comprobar que es un cilindro muy peleón. El tacto que tiene le hace que sea una muy buena pelea. Entonces, tengo curiosidad por saber cómo es este rotor. Yo creo que este rotor no es original de este cuerpo y lo que quiero es sacarlo y observarlo de cerca, a ver qué alojamientos hay alrededor, a ver si este cuerpo tiene algo especial, una ranura para pasivos o algo así. Si alguien sabe si esto es un modelo más moderno, si es un Frankenstein o la razón por la cual se ha podido hacer esto, por favor que lo comente y así nos enteramos todos. Vamos a colocarlo en el aprieto. No tengo la llave, evidentemente. Con la llave seguramente podríamos sacar muchas más conclusiones. Vamos allá. Quizás es un T60 con un bocallave diferente, personalizado y al que se le ha colocado pasivos, no lo sé. Lo he ganzuado con este tensor, pero no me ha sido nada cómodo. Voy a intentarlo con este otro. Hay que hacer, el comportamiento es el típico del T60, ni más ni menos. Tensión muy alta, muchísimo retoque, se pasan con mucha facilidad. Este tensor tapa mucho más. Vamos a ver. Tampoco es que se vea gran diferencia. Una apertura lenta y trabajada. Vamos a ver, va a tener que ser así. Vamos a ver si voy cómodo con él. Y vamos a ver si conseguimos la apertura. Vamos allá. Primero nada, segundo pide un clic, tercero un clic y un buen movimiento. Este tensor es más cómodo. Segundo pide. Tengo que distensionar. Ahí está, lo hemos colocado. Tercero pide. Estoy utilizando una ganzúa que no es tan fuerte como la que utilizo habitualmente, porque aquí en esta esquina hay una guarda, aquí encima, que me impide meter la otra, que tiene una pala centrada. Vamos allá. Ahora no pide ninguno. Hablar y ganzuar es más difícil. Tercero pide. Ahí hemos pasado una cerradura. Segundo, tercero, cuarto, quinto un clic, sexto un clic.
primero de nuevo, segundo y tercero nada, están muy abajo. Espero no haberlos pasado, vamos a ver. Voy a girarlo porque si no el zoom me coge. Enfoca mi dedo, ahí está. Un clic en el sexto. Quinto. A cada pasada hay algún perno que hace clic. Tercero. Este es el quinto. Sexto, ese era el sexto. Saliendo, me ha parado uno, yo creo que era el cuarto. Vamos avanzando, clic a clic. Sexto de nuevo. Cuarto de nuevo. Vamos a ver. Este cuarto parece que quiere pasar. Ahí está. Al colocar el cuarto nos daría la apertura. Bueno, ha sido más rápido que la anterior vez. Como os digo, utilizaba otro tensor que me resultaba mucho menos cómodo. Veo que la posición en la que la he abierto no es la mejor. Bueno, voy a intentar dar la vuelta entera, espero que no se enganche. Bien, no se ha enganchado. Vamos allá. Vamos a recolocar la cámara, meter un cangrejo y vamos a intentar desmontar este cilindro para ver qué es lo que le están metiendo. Bueno, ya lo tengo aquí desmontado. Es lo que me temía. El cuerpo es de un T60. El rotor no sé exactamente de qué cilindro puede ser. Quizás un... creo recordar que se llamaban... SK6 puede ser, que tienen dos alojamientos, pero el bocallave es diferente, la verdad. No sé de qué cilindro, de qué modelo de Tesa puede ser este rotor. Sí que parece de Tesa, tiene aquí dos alojamientos para pasivos, pero no tiene las... para barras antitaladro, pero no las lleva una aquí. 6 pernos, 6 alojamientos para pasivos laterales, 6 alojamientos superiores, no sé si pasivos o activos, 2 alojamientos laterales oblicuos para activos, normalmente llevan 2 pero suele estar uno ocupado. Ni idea, con la llave podríamos saber a qué modelo pertenece el rotor, pero bueno, la persona que lo está utilizando debería de saber que lo que tiene al final es un simple T60, no sé lo que habrá pagado por él, lo que pondrá en la llave, pero esto solo tiene 6 pernos activos, una lástima. Bueno, lo que lleva dentro son los pernos de Tesa, muelles de Tesa, todo fantástico, fantástico desde el punto de vista de ganzuado, una verdadera gozada. Aquí está, pernos biselados y aserrados, contrapernos doblemente aserrados y biselados, una cosa espectacular pelear contra ellos.
y los muelles de acero. Ahí tenemos todos los pernos, contrapernos, diferentes longitudes, una codificación muy bonita. Y bueno, si alguien sabe algo al respecto de este rotor, a qué modelo pertenece, agradecería mucho que lo comentase, porque yo creo que no he visto nunca ningún TESA con activos o pasivos en el lateral. Y esta ha sido su apertura. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.